Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana, martes 15 de enero del año 2019. Continuamos en el transcurso de esta semana ofreciéndole a usted análisis de la realidad de nuestro país y diferentes temas que es importante poner a disposición de la opinión pública de este programa. En esta mañana vamos a hablar en la primera parte de la agenda económica y las relaciones comerciales que tiene el gobierno de El Salvador, el Estado salvadoreño con diferentes estados y sus dinámicas económicas. Se ha conocido un poco el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y El Salvador. Vamos a hablar un poco de las relaciones comerciales con China o las estimaciones que se tienen y también otros proyectos que son parte de la cartera de Estado del Ministerio de Economía. Y es un gusto para mí recibir a su titular, Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía. Buenos días, ministra, qué gusto que nos acompañe, feliz año y bueno, gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias, igual a ti, un gusto y gracias por el espacio y por la oportunidad también de intercambiar al inicio del año temas económicos también que son importantes, así que muchas gracias y feliz año también. Muy gentil, gracias por tomar la invitación, ministra, de estar con nosotros temprano por la mañana. Si le parece, iniciemos un poco el tema del CAFTA-DR y algunos comentarios que se han dado en los últimos días y tomamos como punto de referencia lo siguiente. El Ministerio de Economía hace unos días publicó una aclaración en su página oficial en la que señala que no hay un pronunciamiento oficial del gobierno de los Estados Unidos que indique restricciones o bloqueo a El Salvador del Tratado de Libre Comercio que tiene con ese país. Si le parece, iniciamos con esto. Ministra, ¿cuáles han sido las consultas o indagaciones que ha realizado el Ministerio de Economía ante esta información que se movió sobre todo en un medio en los Estados Unidos? Creo que este es un tema para nosotros quizás el más importante en esta semana para poder aclararle a la población y sobre todo a los sectores privados y productivos del país, debido a que, bueno, como todos saben, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, CAFTA-DR como se conoce, ha permitido, digamos, en estos 12 años de evolución, progresar, ¿verdad?, en las exportaciones, consolidar exportaciones, hacer nuevos nichos de mercado y sobre todo también tuvo a la base atraer inversionistas extranjeros haciendo comercio, digamos, bilateral desde El Salvador. En eso también quiero decirte a tu pregunta, desde que se conoció la noticia periodística, y sí, en efecto, primero fue un periódico, luego un segundo periódico de la zona de Miami, de esa región, precisamente nos llamó la atención y comenzamos, por supuesto, a indagar de manera directa. Nos comunicamos con nuestra embajada en Washington para que pudiera hacer las reuniones necesarias. El día 9, por cierto, se reúne Centroamérica, todos los delegados de comercio y los responsables de las embajadas de ver este tema y hacen las consultas, llamadas de manera bilateral, porque como todos sabemos hay un impasse técnico en Estados Unidos, digamos, no está la actividad normal y no se ha podido hacer tan de manera directa y oficial, pero con quienes se ha comunicado nuestros equipos de las embajadas, porque igual los otros países estaban alertas, porque, bueno, si era un tema con China, no solo debió ser El Salvador mencionado, ¿verdad? Era Panamá, era Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, no es El Salvador expresamente, y de paso incluyen a Panamá en la noticia, pues eran 5 países. La región estaba muy inquieta por lo que salió y creo que todos hicimos nuestra parte. De hecho, en la comunicación que tenemos enlazado todos los funcionarios centroamericanos, también instamos a que cada uno hiciera las consultas y hasta el día viernes, hasta el día de ayer más bien, porque luego en horas de la tarde estuve hablando con la señora embajadora. Por cierto, ella llega esta mañana a El Salvador. Tenemos un par de reuniones para establecer una ruta de aclaración y de trabajo, ¿verdad?, con ella. Y te digo, ha sido con el departamento, con USTR, que es la agencia encargada de administrar los acuerdos y tratados. No tienen instrucción de hacer revisión de este acuerdo, no tienen instrucción, no hay ningún equipo de trabajo. La única
orientación que se tiene ya plasmada es la reunión que se tiene en San José, Costa Rica a nivel técnico, que esto está planificado desde el año anterior para hablar de la degradación progresiva que nuestro tratado tiene, del CAFTA, y ver cómo, y sobre todo, esto es bien importante, el aprovechamiento que los países centroamericanos y Estados Unidos le pueden dar al mismo. Okay, nos ha dado entonces una primera intervención sobre ello, ministra, sí. Y me gustaría profundizar un aspecto que usted recién mencionó y vale la pena que lo conozca nuestra audiencia sobre ello. Ha mencionado que ayer tuvo comunicación con la embajadora de los Estados Unidos en el país, la señora Jean Mains. No. Al revés, con nuestra embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, era parte de la pregunta que le iba a consultar. ¿No se ha solicitado entonces información con la embajada de los Estados Unidos en el país? Ya estamos procediendo a hacer desde el día de ayer de instrucciones para buscar una reunión bilateral con la señora embajadora de Estados Unidos en El Salvador. De hecho, como lo he mencionado, ella ha sido muy abierta en temas económicos, siempre ha estado muy presta a platicar de estos temas, nos ha apoyado en muchísimas actividades de aprovechamiento del tratado y sin duda pues es una pieza importante con la que nos tenemos que acercar en nuestro país. Así que yo espero que el día de ayer pues se esté concretando y haya acercamientos para tener alguna reunión bilateral con la señora embajadora, pero lo que sí es importante es que este tema de verdad hasta a una noticia periodística retomada por medios en El Salvador, medios y difundida periodísticamente, no tiene nada, absolutamente nada oficial hasta este momento. Y es bien importante aclararlo. Ayer lo he hablado con dirigentes de gremiales empresariales, ellas también están claras de esta información, ¿verdad? Y por supuesto, yo creo, nosotros habíamos dicho algo muy en concreto en el sector, mientras menos hablemos del CAFTA para El Salvador estratégicamente es mejor, ¿verdad? Porque era un acuerdo en el que definitivamente veíamos que no iba a haber alguna necesidad de revisar, precisamente porque aunque para El Salvador es beneficioso en todos los sentidos, genera empleo, genera actividad económica, genera inversión por mucho del producto, por ejemplo, textil, hay inversión de Estados Unidos en El Salvador. Entonces, cuando tú miras un escenario así, sientes que es muy difícil que pueda suceder, digamos, una afectación a los mismos empresarios de Estados Unidos que están en El Salvador teniendo sus inversiones. Entonces, en ese sentido, digamos, la generación de todos estos activos son importantes, pero vale la pena decir que el acuerdo es deficitario para El Salvador, ¿verdad? Sus cifras son más beneficiosas para Estados Unidos. Tenemos un déficit de más de 1.000 millones en el comercio bilateral. Sin embargo, como digo, los beneficios son tan importantes para el país que, aunque seamos deficitarios, siempre es una enorme oportunidad para el país. Ha mencionado unas cifras importantes. Me gustaría que en el siguiente bloque lo ampliemos de la evaluación que hace el Ministerio de Economía, ya casi 13 años de ejecución o implementación de este acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y ver un poco el saldo. Pero antes, solo retomando este tema del cual hemos iniciado la entrevista, ministra, es respecto a este acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio de El Salvador con los Estados Unidos, y que lo hizo de manera bilateral con otros países de la región, según lo definen sus disposiciones, ¿qué es lo que puede o no puede hacer un Estado? Es decir, ¿puede expulsar a otro? ¿Puede denunciar el tratado? ¿Qué condiciones para aclarar a nuestra audiencia de que no automáticamente uno de los Estados va a expulsar a los otros o a otro del acuerdo bilateral que se tiene? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en ese acuerdo comercial? Muy buena pregunta. Definitivamente este acuerdo es tan amplio y tan interesante que toca muchísimas áreas de acción, entre ellas inclusive competencias administrativas, y como recordarán ustedes, tuvimos que hacer algunas reformas en el país en el momento de la implementación para adecuarnos a lo que el CAFTA estaba solicitando para poder ser parte. Sin embargo, para la denuncia, bueno, primero están las reglas OMC, ¿verdad?, de la Organización Mundial de Comercio, y que rigen definitivamente que tiene que haber comunicaciones oficiales bilaterales para poder hacer cualquier cambio, ajuste o, digamos, reformas al tratado
¿Cómo se da el procedimiento? Si hay alguna negociación en particular, se trata a los dos estados a nivel técnico, se producen esas reuniones, se pactan el trabajo y se hacen las consultas necesarias. Y al finalizar el mismo, nosotros debemos de llevar a la Asamblea cualquier ajuste o reforma que este tratado tenga, para que sea aprobada por nuestra Asamblea Legislativa y quede en función. Pero no es, el tratado no te habla de, digamos, una sanción por una situación de relaciones exteriores, por ejemplo. Sí. El tratado habla de asuntos económicos directamente, una violación a un producto de una regla de origen, que nosotros lo estemos enviando y que el producto no sea salvadoreño y lo marquemos como producto salvadoreño llegando con preferencias a Estados Unidos o viceversa. Esas son las cosas que, digamos, administra legalmente el acuerdo comercial, y ahí entras en una violación y pasas con otro tipo de revisión, digamos, revisiones mercantiles, revisiones de defensa comercial, etcétera. No es así, no es este Estado cometió una violación en materia de diplomacia extranjera, eso no lo rige el tratado, absolutamente nada de eso, ¿verdad? Hay un asunto, ministra, antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con los escenarios que se dan. Por ejemplo, ¿ha considerado como una posibilidad, un escenario el Ministerio de Economía, que los Estados Unidos pueda promover una renegociación de ciertas disposiciones del CAFTA? Lo pongo como ejemplo, tal como ocurrió para el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, Estados Unidos, México y Canadá. Donald Trump cambió un poco las condiciones y buscó una renegociación que hizo con sus pares, Trudeau en Canadá y Peña Nieto en aquel momento en México. Entonces, ¿considera el Ministerio de Economía un escenario probable para el caso del CAFTA? Fíjate que en el análisis, cuando se dio ese contexto que estaba realizándose toda la revisión, temas con Canadá, México, también la ocupación que ha tenido Estados Unidos con China, con Unión Europea, porque también están negociando. Nosotros veíamos precisamente por estos temas de tan alto interés para el presidente de los Estados Unidos, nosotros no veíamos como región, y te lo digo como región, en el análisis que el CAFTA fuera un tema que se tomara como prioritario una renegociación, precisamente porque en realidad regionalmente para Estados Unidos es un acuerdo a favor, un saldo comercial a favor, digamos, de las cifras de comercio. Para Centroamérica es deficitario, no obstante, en el balance que hacíamos también es, aunque es deficitario comercialmente, tiene muchísimos otros valores agregados que, digamos, tampoco para la región era necesario una renegociación ni una revisión. Nos veíamos así en la región, al contrario, profundizar temas paralelos adicionales al comercio, como el plan de la Alianza para la Prosperidad, ¿verdad?, que tiene, además del componente del Triángulo Norte, la profundización de estos temas de unión aduanera, otros temas migratorios, etcétera, que son complemento de una actividad económica y comercial que sin duda pues ayuda al tema migratorio. Nos veíamos así en la región, no veíamos como un riesgo, ¿verdad?, absolutamente. Además, una relación de respeto. Quiero decirte que con Estados Unidos estamos en constante comunicación con sus autoridades para cualquier consulta, y cuando hay, digamos, alguna inquietud, el CAFTA dice, tú vas a cambiar una disposición administrativa y cambia o toca de alguna manera el comercio, tú lo tienes que poner a consulta de los países. Lo llevas a consultas de los países y Estados Unidos frecuentemente hace consultas, hace preguntas o sugiere, y eso pues ha sido una relación muy, muy interesante. La hemos tenido muy abierta, muy frecuente, y precisamente por eso veíamos que era una relación de respeto, ¿verdad?, con nuestra soberanía, por supuesto, basado en las reglas que se escribieron en ese momento en el tratado. De acuerdo, ministra, si le parece, hacemos una pausa y al regresar me gustaría que abordemos un aspecto que usted mencionó, cuál es la evaluación que hace el Ministerio de Economía sobre este acuerdo de libre comercio y también el factor China. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de la agenda económica y comercial con la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. Hemos hablado en la primera parte un poco en el cual no hay comunicación oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre un tema que se mencionó recientemente en algunos medios de comunicación de los Estados Unidos de una cancelación o de una salida de El Salvador del acuerdo de libre comercio CAFTA-DR. Menciona la ministra en el bloque anterior que hay dispositivos legales que establecen estos acuerdos internacionales con los cuales se establece la denuncia o los mecanismos para solventar controversias y hay marcos de reglas a nivel comercial, que es lo que nos ha dicho en el primer bloque. Ahora me gustaría, ministra, que incorporemos otro elemento, el factor China. ¿Qué tanto el factor China y esta dinámica eventual que se puede hacer de relaciones comerciales entre El Salvador y China influye en las posteriores condiciones comerciales con los Estados Unidos? ¿Cómo vislumbra el Ministerio de Economía estas alternativas? Digamos, no a través del libre comercio, pero disminución de algunas inversiones o una manera de reacción política ante una decisión de carácter económico, política y diplomática que establece El Salvador. Bueno, mira, en el tema después de que el país tomó la decisión, digamos, de la apertura con las relaciones entre China y El Salvador, pues también nosotros hicimos el análisis comercial, ¿verdad? Y económico, que para el ministerio es la competencia más importante. Sí. Y lo veíamos cómo buscar las oportunidades para nuestro país en este, digamos, destino tan grande como es China. Analizábamos también nuestra región y el comportamiento que ha tenido regionalmente las aperturas de relaciones comerciales, de relaciones diplomáticas, digamos, entre los países centroamericanos y China. Veíamos el caso de Costa Rica, cómo aprovechó en su primer momento esta relación bilateral con China, las exportaciones, aunque también nos da un mensaje para tener cuidado de la apertura, digamos, la apertura no total del país para proteger a los sectores. Y yéndonos casi con el tema de la forma como negociamos o abrimos nuestra relación con Corea del Sur, ahí hay muchos sectores protegidos. Entonces, al tener un potencial acuerdo, digamos, en un futuro, tendríamos que tener esas consideraciones. Panamá está aprovechando enormemente las inversiones con China. República Dominicana ha tenido los acuerdos, no se ha todavía visto, digamos, en el contexto internacional los resultados, pero bajo ese escenario, nosotros desde la parte regional hemos analizado que sin duda una primera oportunidad sería la atracción de inversionistas a El Salvador, atracción de inversiones concretas, ¿verdad?, para poder hacer la generación de fuentes de empleo con la inversión para tener crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, ¿verdad?, a final de cada año por ese mecanismo de inversión extranjera directa al país. Un acuerdo comercial lo vemos no a corto plazo, vemos la posibilidad de abrir algunas negociaciones con algunos productos que son estrella para el país y que generen una posibilidad de exportar. Sin duda, bajo reglas claras, bajo acuerdos claros y sin duda también tratando de tener respeto, como lo hemos hecho siempre en esta administración, con todos los otros socios comerciales. Es muy importante decir que nosotros jamás podemos descuidar la relación con Centroamérica, que después de Estados Unidos son nuestros siguientes socios comerciales. No podemos descuidar las cuotas importantes que logramos con Unión Europea. Tampoco podemos descuidar, digamos, México, que ha sido también un nicho con el que debemos de revisar y reenrumbar el comercio bilateral, ¿verdad?, fortalecerlo mucho más y por supuesto con Estados Unidos. Así que una relación con China desde el Ministerio de Economía vista como tal debe ir enfocada sobre todo a la atracción de inversiones concretamente, al aprovechamiento, digamos, de todo aquel desarrollo tecnológico de valor agregado que China le ha agregado a todos sus procesos productivos. Es impresionante cuando de verdad uno llega a ese país, cómo le agregan
todo el componente tecnológico, informático, en línea, la automatización de procesos que hay en las zonas francas, cómo ellos han aprovechado la tecnología para las compras de los ciudadanos en línea, para mover, digamos, todas las pequeñas y medianas empresas de su país. Así que creo que son el aprovechamiento comercial, el aprovechamiento del crecimiento tecnológico y del desarrollo de maquinaria, de infraestructura productiva que nosotros podemos atraer a El Salvador. Hay un asunto que quiero plantear y es con esto hacemos la transición al tema ya de China como tal y ver algunos aspectos de los memorándum de entendimiento, pero le planteo el factor China en las relaciones o en las condiciones comerciales con los Estados Unidos por lo siguiente, por una situación que se podría dar y que podría alegar Estados Unidos. Usted nos diría desde la lectura del Ministerio de Economía si es válido o no este escenario que le voy a plantear. Empresas chinas vienen o se ponen en sociedad con empresarios nacionales y pueden procesar ciertas manufacturas o productos para el mercado de los Estados Unidos vía TLC, utilizando insumos de China en sus exportaciones, digamos, y puede generar una preocupación con ese socio comercial o con otros, porque digamos que la idea es no utilizar insumos de otro país o de un tercero para los productos que se comercializan. Correcto. Esta puede ser una posibilidad por la cual los Estados Unidos podría dar un señalamiento o una reacción ante la dinámica comercial que tiene El Salvador con Estados Unidos. Sin duda esa sería un señalamiento. Si se hace eso, sería un señalamiento de Estados Unidos o de cualquier país, si nosotros cometiéramos ese error. Pero yo creo que el país ha madurado tanto y es este gobierno, el siguiente y todos los que tienen que tener el pleno conocimiento de que estas reglas se tienen que cuidar y cubrir con el tratado, con Estados Unidos y con cualquier tratado del mundo. Reglas de origen están escritas en los acuerdos, ahí se dice cuándo se permite un porcentaje de origen de materia prima de otro país y cuánto se le suma valor agregado. O sea, está tan claro que hay que tener mucho cuidado con no violar las reglas que están escritas. Y por supuesto, Estados Unidos ahí tendría todo el derecho y toda la obligación, el país, de responder si permite que empresarios, ¿verdad?, nacionales o extranjeros ocupen el tratado y violen las reglas. Eso no se debe permitir. Y para eso el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, actúan de manera directa para verificar que estos productos contengan, digamos, la reglamentación adecuada de los tratados, lo que permite, porque hay tratados que permiten, digamos, un porcentaje de valor agregado a la materia prima que tú tienes. Y hay algunas reglas, por ejemplo, textil, para poner un ejemplo concreto, sí, es de hilo en adelante, de hilaza en adelante, como dicen los textiles. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí fabricas el hilo, la tela, todo. No puedes traer tela de afuera para poder hacer una confección y mandarla como que fuera originaria de El Salvador. Por ejemplo, hay otros acuerdos que permiten traer alguna materia prima como el hierro, por ejemplo, que traes materia prima, aquí se transforma, o el aluminio, aquí se transforma, sacas la perfilería y la exportas. Entonces, dependiendo del área del acuerdo comercial, del producto en particular, tiene una regla clara que debemos de cumplir. Y es interesante ese miedo, creo que se ha manifestado siempre en el mundo, ¿verdad?, con el tema de China, pero es parte de lo que como digo, el siguiente gobierno y todos deben de cumplir en los acuerdos comerciales y en particular en este. Antes de irnos a la pausa, le consulto lo siguiente, ministra, y nos puede ser punto de partida para el último bloque. Con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, las visitas de funcionarios de gobierno, las delegaciones que asistieron a ese país, uno de los puntos que creo que es necesario que se pueda ampliar o sea conocido por nuestra opinión pública es qué disposiciones fueran definidas en los memorándum de entendimiento. Se mencionó que se firmaron 13 instrumentos de entendimiento, sí, para el tema de cooperación y el tema de comercio, pero lo que no ha quedado claro o se va conociendo poco a poco es cuáles son esas disposiciones principales o generales que se establecieron en esos memorándums o instrumentos de entendimiento, ministra. Bueno, nosotros en la parte del Ministerio de Economía, nuestro canciller firmó 4 instrumentos. El primero era, digamos, en la parte de fortalecimiento a las capacidades técnicas de funcionarios y además intercambios de experiencia y conocimiento
con empresas, digamos empresarios, en materia de comercio e industria. Uno está directamente vinculado con comercio e industria y fomento a la producción. Es la parte tecnológica que yo te mencionaba. Ahí es fortalecimiento, pueden hacer viajes funcionarios desde el punto de vista técnico hacia China, pueden mandar expertos China a El Salvador como lo traen otros países. Aquí hay japoneses que han acompañado, por ejemplo, a CONAMIPE en temas de fortalecimiento de las MIPIMES, etcétera. Ese es un memorándum que lleva todo ese componente. Sí. Un segundo memorándum que para nosotros también es bastante importante es el trabajo con toda la parte del tejido productivo territorial, que justamente va directamente vinculado con la CONAMIPE, ¿verdad? Para las micro, pequeñas empresas aquí es para la automatización de procesos, la parte tecnológica, la diversificación y también intercambio de experiencias. Hay otro memorándum que abre la oportunidad de poder hacer comercio. Acá estamos explorando que una provincia de China sea, digamos, una referente para El Salvador, porque China es tan grande, claro. Y para nosotros es muy importante tener un sitio destino. Se nos había hablado de una provincia, pero estamos esperando que se formalice y oficialice para poder hacer el intercambio comercial. Y aquí es experiencias, intercambios, participación en feria, desarrollo en ferias en El Salvador, desarrollo de misiones comerciales, etcétera. En eso es este otro memorándum ¿verdad? Los tres memorándum, que por lo menos las tres áreas de memorándum. Las tres áreas de memorándum. Perfecto. Y prácticamente, digamos, están enfocadas hacia eso. No hemos firmado ahorita, no hay acuerdo, digamos, para la exploración de un tratado de libre comercio. Eso aún no está digamos, en los temas que se han firmado. Va justamente en función de eso. Y un cuarto, que te dije que eran cuatro, era la atracción de inversiones, sí. ¿Verdad? Los inversionistas, aquí hay digamos, un acuerdo donde China estará enviando misiones de inversionistas o potenciales inversionistas. Nosotros ofrecer o presentar cuál es la agenda de país, de grandes proyectos, de medianos proyectos, para poder hacer inversiones e informar de oportunidades de inversiones para atraerlos a venir a El Salvador con las reglas de El Salvador. De acuerdo, ministra. Hacemos una pausa y ampliemos un poco estos temas que usted nos ha mencionado en el siguiente bloque. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía. Hemos hablado un poco de la agenda económica y comercial del país, hemos hablado un poco del CAFTA, estamos hablando de China y vamos a hablar un poco también de los subsidios en la última parte de esta primer momento de República. Nos mencionaba, ministra, en el bloque anterior, 4 áreas generales de los memorándum de entendimiento establecidos entre el gobierno de El Salvador con el gobierno de China. Cooperación, fortalecimiento de capacidades, la agenda comercial y el tema también de inversión extranjera. Hay un aspecto aquí, ministra, que es sustancial tener en consideración sobre este tipo de vínculos. Un aspecto es los acuerdos que se establezcan entre gobiernos y otro es instituciones de gobierno con sectores privados en China. ¿Por qué le hago esta consulta? Se ha conocido la búsqueda de acuerdos o de entendimientos entre el Seguro Social con una empresa china por el tema de apoyo en asuntos muy especializados del Seguro Social, pero el aspecto aquí es cómo se puede hacer estas distinciones entre los acuerdos entre gobierno y una institución de gobierno con una instancia de carácter privada, en el caso de China, sobre el Seguro Social, porque se puede generar la discusión ¿cuál es entonces, si esto es parte de esa lógica establecida entre el gobierno cuando establecieron las relaciones diplomáticas? Bueno, yo creo que es también muy interesante esta pregunta para poder aclarar. Los 13 memorándums son los de gobierno a gobierno, tal como tú lo mencionas. Para quedar muy claro, abren los lineamientos para el trabajo entre los dos países, ¿verdad? Ahora, cada uno de los ministerios, y te quiero decir con mucha responsabilidad, es desde Casa Presidencial, hay una instrucción de que cualquier acercamiento pues se informe para poder valorar si esto
tiene, digamos, alguna relación directa con los acuerdos que hemos firmado, pero hacer un memorándum de entendimiento entre una institución y una empresa, digamos, ya ahí es responsabilidad bilateral de las instituciones que lo están desarrollando. Pues deberíamos de estar haciendo las consultas, ¿verdad? Como parte del Estado para conocer si esto está alineado. Pero bueno, ese no es un acuerdo entre gobierno, este es un acuerdo entre una institución del Estado con una empresa donde se busca pues el fortalecimiento. Por ejemplo, puede haber un acuerdo de como lo hubo para hacer el diseño o el estudio general del ferrocarril, que este fue entre CEPA y una empresa china que vino a hacer el diseño para poder ver la viabilidad futura de desarrollar el ferrocarril. Inclusive ahí no habían relaciones diplomáticas, pero fue una empresa china que hizo el diseño de la ruta corta del ferrocarril y de la ruta que va hasta Sitio del Niño y del Sitio del Niño a Cajutla y luego la tercera fase que es todo El Salvador. Eso lo desarrollaron empresas chinas, pero ese es acuerdo bilateral entre una institución y un potencial inversionista o una empresa en particular. Se lo planteo de esta manera, ministra. ¿Debió consultar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con Casa Presidencial, con el Ministerio de Economía, este acercamiento de memorándum de entendimiento, así como otras instituciones del gobierno que quieran establecer este tipo de acuerdos o de búsquedas o explorar algún entendimiento para proveer servicios? Lo mejor es que siempre lo hagamos, ¿verdad? Lo mejor es que siempre lo hagamos para poder tener claridad, y con un tema que de repente genera morbo en el país es mejor hacer las consultas siempre de cualquier tema relacionado. Es directamente con Casa Presidencial sería lo mejor. Ok, ministra, hay un aspecto que quiero desarrollar antes y para cerrar ya el tema China. Usted mencionó que hay ciertos productos emblemáticos que se pueden ser punta de lanza en este establecimiento de relaciones comerciales con China y sobre todo de una provincia que de manera oficial se va a conocer más adelante con cuál provincia es, pero cuáles son aquellos productos que han considerado estratégicos y por otra parte, ¿qué tipo de inversiones espera el país que pueda venir a ofrecer China? Bueno, mira, siempre a la vanguardia, y creo que eso es parte de la apuesta que los sectores privados del país deben tener, la diversificación de los productos exportables, porque nos quedamos restringidos. Nosotros en los acuerdos abrimos una gama de potenciales productos, pero de repente se nos puede quedar corta la lista. Sin embargo, el azúcar sigue siendo el producto de vanguardia, el café, se había explorado, por supuesto, aunque no lo crea, ¿verdad? Los productos farmacéuticos tienen un nicho de oportunidades. Nosotros hicimos un cruce de las importaciones que hace China del mundo, de las exportaciones que hace El Salvador, y aparecen los medicamentos, alguna parte de los medicamentos producidos en nuestro país. Aparece el cacao también como un potencial producto, algunos productos sui generis como el noni, ¿verdad? Como estos productos que te hacen algunas bebidas especializadas, pero por supuesto que tenemos que avanzar. El cerdo es uno de los productos importados muy fuerte por China, pero aquí hay que avanzar con todo el trabajo sanitario, ¿verdad? Para poder tener estas consideraciones. Hemos cruzado una lista de al menos 20 productos potenciales, pero a la cabeza estos que te mencioné: medicamentos, café, cacao y por supuesto el azúcar. De hecho, en la feria a la que asistieron, pues había una oferta de poder negociar las 400, vamos a ver, eran 400.000 toneladas, las que tenía como potencial El Salvador en ese momento, y China ofreció comprarlas. Sin embargo, luego a la revisión en el país, quedaba muy poco después de las cuotas comprometidas y bueno, se ha dejado para el próximo año, pero puede ser muy interesante, por ejemplo, la compra total del azúcar de El Salvador en ese mismo destino. Y yo creo que eso es beneficioso porque consolida un solo destino. El café, sin duda, el café ya a China llegaba a través de otros actores, se lo vendían y por terceros llegaba a China, y les encanta el café producido en esta región centroamericana, así que también tiene un alto potencial.
Ok, ministra, si le parece, en estos minutos que nos restan de la entrevista hablemos un poco de los subsidios. La aprobación del presupuesto significó también esa inyección económica para brindar los subsidios. El asunto es la sostenibilidad de estos, y uno de los elementos que en pláticas anteriores que usted nos ha acompañado en este set es la evaluación y refocalización de este tipo de subsidios. Con la aprobación del presupuesto se tienen estos ingresos para brindar los subsidios que ya ha establecido el gobierno, pero el punto acá es la evaluación de los mismos para garantizar que lleguen a quienes los necesitan y evidentemente sea una condición para la mejora de su vida. Sí, bueno, por primera vez nos queda dentro del presupuesto general de la Nación en estos años directamente el techo presupuestario para el subsidio al gas licuado de petróleo, porque siempre nos quedaba una parte fraccionada y otra parte con el FEFE, ¿verdad? Que es el impuesto que se da a los combustibles, que hoy ha quedado para cubrir, que casi son 30 millones a veteranos de guerra. Sí. Ahora nos ha quedado los 74 millones para el subsidio al gas licuado de petróleo y quedaron los 62 millones para el subsidio de la energía eléctrica. Quiero decirte que en la parte de los 74 millones que nosotros administramos directamente, justamente el día de ayer estábamos revisando y continuamos, por supuesto, haciendo una actualización de la base de datos, una revisión permanente. De hecho, mis equipos el día de ayer se reunieron con el Seguro Social para poder cruzar la base de datos de los beneficiados, que está bastante actualizándose en el Seguro Social, y cruzar con nuestra base de datos a fin que nos dé elementos de revisión y de alerta de que hayan, por ejemplo, usuarios repetidos en la familia o que hayan, digamos, cabezas de hogar que no están incluidos, y poder hacer una depuración o una inclusión de los mismos. Los equipos también este día se reunirán con el CNR, porque vamos justamente a esa fase, a hacer el cruce con las otras bases de datos que hoy la Ley de Procedimientos Administrativos nos lo permite para poder automatizar, ¿verdad? Los procesos. Tenemos que responder en tiempo, no podemos permitir que una persona solicite el subsidio y pasar tanta la demora del tiempo. Nos hemos puesto metas, ¿verdad? Son 30 días máximo para resolver un caso de aquellos que sean particularmente especiales. De lo contrario, en una semana tiene que estar resuelto el caso de asistencia, de aprobación o de anuencia, y podemos ocupar toda la parte tecnológica que hoy existe, ¿verdad? Para ubicar esa residencia, y si tenemos cruce con estas bases de datos puede ser muchísimo más fácil. Cerramos el año cumpliendo el subsidio, son $6 que se han mantenido fijos. Afortunadamente anunciamos ayer una baja de los combustibles, la sexta baja, y sin duda también vamos a tener precios bajos del gas propano, ¿verdad? Del gas licuado de petróleo, también anunciado para el siguiente mes. Eso también le da una tranquilidad a la ciudadanía, pero el subsidio se mantiene fijo de $6 porque así quedó, digamos, dentro del presupuesto. Así que estamos constantemente revisando. Cerramos con 50 millones de entrega del subsidio a la energía eléctrica. Eso fue lo que se cerró. ¿Por qué es un poco más este año? Porque en la energía eléctrica, como recordarán, había una franja que se le aportaba $3.50 y a otras $5. Ahora es fijo para todos, $5 con una base de 950,000 familias, y precisamente por eso llega a este dato, ¿verdad?, de los 62 millones de dólares que también queda garantizado a las familias, y espero que no haya ningún cambio de política pública en esta materia, porque yo creo que los economistas, ¿verdad?, conocen, logramos hacer una distribución de los ingresos con las políticas sobre educación, el tema de salud, etcétera, y el índice de Gini, pues para El Salvador cambió radicalmente en estos 5 años, haciéndonos a El Salvador y ubicándonos como uno de los países con más distribución equitativa de los ingresos del Estado. Eso para nosotros es satisfactorio, focalizar donde debe de llegar, bloquear todos aquellos estratos de capas altas que jamás debieron estar en el subsidio como se hacía antes. Nosotros definitivamente hemos hecho un análisis y lo tenemos listo. Por ejemplo, dar en efectivo sería una distorsión nuevamente.
¿verdad? No se puede dar en efectivo, ya eso se hizo y sería una total distorsión porque el gas propano no se acaba cada mes. Por eso es que la base, aunque es de 1.170.000 familias, se entrega más o menos en promedio a 960.000 familias promedio cada mes, porque el gas dura 30, 40, 45 días y en algunas familias quizá un poco más. Y cuando la gente es transparente, lo cobra como lo debe de cobrar cuando se le acaba. Entonces, por eso dar en efectivo cada mes es una distorsión, porque no alcanzarían los 74 millones. ¿Verdad? Que han quedado programados. Nosotros lo hemos hecho con esa proyección de la rotación que hasta hoy hemos tenido en el consumo de las familias. Perfecto, ministra. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de República. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar. Tenemos otros temas pendientes que es importante tener su conocimiento y su postura sobre ello. Gracias, ministra. Muchas gracias a ti. Hoy está Unión Aduanera reunida en Guatemala. Sí. Este tema va a ser importante y te agradezco por el espacio. Un saludo para todos y todas. Gracias a usted por habernos acompañado, ministra. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.